Megacanal Sonora presenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Voces de la Historia. Esta semana, calurosa por cierto, no tiene para cuándo cambiar el clima y tener un clima fresco. Tengo aquí muchos libros, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el invitado esta semana es Francisco Eloy Bustamante, un oriundo de Cananea, residente en Magdalena, pero que tiene, no sé cuántos años recuerdo yo, 30 años yo creo, en este asunto de Sonora Mágica y Desconocida, su revista y sus libros, y ahora está con nosotros para platicarnos de algunos de estos libros, porque sería imposible usar todo el programa para hablar de ellos, y nos va a hablar de estos, Antiguas Leyendas del Pitic. Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir, hacía mucho que andábamos tras de usted. Estamos a la orden como siempre. Bien, pues... 2 tomos, 2 libros. Sí, desde que ya me asenté aquí en Hermosillo, me gusta mucho recorrer el centro de la ciudad, sobre todo esa área de las Cerdanes, la Capilla del Carmen y todos esos alrededores, y he podido identificarme con las voces ocultas en las paredes que resuenan, y uno como la abeja va y recoge el polen a las flores, así va el historiador, el cronista, el literato va y recoge las voces del ayer. Y me di cuenta que no había leyendas sobre la ciudad de Hermosillo, pero que estaban en el ánimo, estaban en el colectivo, mucha gente platicaba ciertas narraciones y me puse a rescatar unas y otras a medio inventarlos, medio a formar un libro, que ahorita ya afortunadamente vamos en el 2º tomo y estamos preparando el 3º. Abarco en ese primer tomo desde el inicio de la aldea del Pitic, la aldea Pimba, desde 1700, y sabemos que el 18 de mayo de 1700 el alférez Juan Bautista de Escalante fundó el pueblo de la Santísima Trinidad del Pitic, y él venía desde arriba, pueblos de arriba, había estado en Magdalena, lo refundó, estaba totalmente despoblado, y él no lo reconstruyó, sino que lo tuvo que volver a fundar. Refundador del pueblo se llama, dice Ignacio Almada. Y a partir del 18 de mayo hasta 41 años después, la aldea del Pitic estuvo habitada por misioneros y por los indios conversos, hicieron su capillita y formaron un pueblito. Pero en 1783 se fundó el presidio. Entonces toda la gente, para favorecerse de las constantes agresiones de los indios seris, que eran los que más atacaban a los pimbas de época, los seris concheros, los seris salineros, etcétera, eran muy agresivos, se acercaban mucho a sus mantos sagrados ahí, sus fuentes sagradas, donde está la Sauceda, y tenían que tener mucho trueque ahí sagrado, agua por objetos. Y al fundarse el Real Presidio de la Conquista del Pitic, que todos estoy recalcando, estas fechas que deben estar siempre en la memoria, por don Agustín de Vildósola, se vinieron la gente del Pitic, los indios conversos y pocos españoles, a radicar en torno al presidio. Entonces fue como ya se quedó un poco deshabitado aquella región. ¿Pero qué leyendas son estas? Por ejemplo, estoy aquí viendo mitos sobre la creación del Pitic. Bueno, pues todo pueblo debe de tener su leyenda, su razón de ser. Si no existía, pues hay que crearla, dice un dicho judío. Antes de la Biblia no había nada, había que crear la Biblia para crear la historia del pueblo judío. Entonces yo me puse a hacer una especie de Pentateuco, así como Moisés, que escribió los 5 libros primeros de la Biblia, pues yo me puse a escribir. Pues él dijo que Jehová creó el mundo, y él escribió los 10 mandamientos, y bueno, todo eso muy, muy bonito que le dio la historia a un pueblo. Entonces yo estoy tratando de darle, pues aunque sea una historia paralela. Pues sí, porque hay una historia real, ¿no? Que todos conocemos. Sí, pero de esa época no lo hay. Antes del advenimiento de los indios,
Pues ¿de dónde llegaron? ¿Cómo llegaron? Pues había que crear, había que imaginar cómo están en este mundo. Entonces de eso trata el libro, por eso se llaman leyendas. Que la leyenda muchas veces pasa a ser historia, pero no son verdad. Aunque en algunos casos tienen su sustento, y a mí me sucede mucho que la gente me dice, oye, me dice, estaba leyendo esa leyenda, así me la platicaba mi abuelita, dice. Mi tata decía que así era. Pero esto que usted escribió, ¿lo y digo, inventó? pues qué raro, si lo acabo de escribir, lo acabo de inventar, pues no sé, pero mi tata así lo platicaba exactamente igual. Es una percepción que el escritor tiene. Todo está en la vida, de hecho, no hay nada nuevo debajo del sol. Antes de la Odisea ya estaba en el aire, nomás faltaba Virgilio para que le escribiera. ¿Me explico? Ajá. Entonces, aquí ya estaba todo en el aire y había alguien que se sentara a imaginarlo, a recogerlo y a conectarse y poder conformar un relato ameno, más o menos creíble, que no necesariamente es la historia, pero sí es la historia literaria de un pueblo. Pues sí. Los historiadores no estarán de acuerdo, ¿no? No. Yo cuando escribo historia lo hago de otro modo, pero aquí especifico claramente leyendas del Pitic. No creo que estén de acuerdo los historiadores. No, ni yo tampoco, porque yo soy historiador y no estoy de acuerdo con lo que escribo. Pero quise hacer yo literatura. Leyenda de la primer gran sublevación seria. Y la historia pragmática es otra. Pues claro. La leyenda cuando el padre Quino pasó por el infierno del Pitic. Sí, pasó por aquí Quino en 1705. Uh-huh. ¿Y por qué infierno? Pues el calor y las guerras que había. El pueblo de los Pimas siempre estuvo muy sujeto a los ataques de los eris. También sufría mucho a los brujos que les hacían pues tantas cosas, amenazando, amedrentándolos para que no se hicieran cristianos. Y había pues muchas situaciones ahí que a la Iglesia Católica, sobre todo los padres Quino y los subsiguientes misioneros que aquí llegaron, tenían que sufrir, incluso hasta murieron para defender la fe. No era un paraíso aquí, pues era difícil. Eran pueblos guerreros. Leyenda de cuando de Escalante arcabucea a Cásame. ¿Quién era Cásame? Es uno de los indios jefes ahí. Seri, sí. La historia de Hermosillo uh-huh. Propiamente parte, para mí lo personal, de cuando ya se forma la Villa del Pitic. La Villa del Pitic se formó en 1783. Uh-huh. Yo lo que creo que se dice, ya no va a existir el presidio, ahora va a ser la Villa del Pitic. Son 35 años. Yo digo que esto es una época pues, muy corta para una incipiente ciudad como es Hermosillo. 35 años de la villa, pero en esos 35 años de la Villa del Pitic llegó a tener 8,000 habitantes, comercio de españoles y de criollos, de judíos, sefardíes. Entonces fue cuando se formó lo que sería la capital. Ya cuando se declaró la ciudad de Hermosillo, o de González Hermosillo, que hay que aclararlo, que eso sucedió ya en 1828 por el Estado de Occidente, que decretó pues de que había que honrar a los héroes de la independencia, y como los que ganan hacen la historia, y aunque don José María González Hermosillo nunca tentó Sonora, pero anduvo con Miguel Hidalgo y ganaron. Él perdió una batalla contra el gobierno de Sonora, contra Alejo García Conde, que era el gobernador, un español, pero ganaron la independencia y pues había que honrarlos. Y se le dio a Hermosillo esa categoría de González Hermosillo. Entonces, esos 35 años de la Villa del Pitic son los que a mí me interesan y me tienen cautivo. Me voy a recorrer esa parte para ubicar exactamente cuál fue el perímetro de la Villa del Pitic. Uh-huh. Para 8,000 personas, 8,000 habitantes era grande, ya era una ciudad. Así que cuando ya pasó a ser Ciudad de Hermosillo, pues ya tenía las bases, ya tenía mucha organización, tenía gobierno, tenía presupuesto. Entonces ya Hermosillo ya le fue más fácil avanzar ya como municipio. ¿Y hay muchas leyendas sobre esa época? Pues más bien son leyendas nuevas. Todos hablan la mayoría de la gente tiene memoria corta. Hablan de cuando se apareció un aviador, cuando se apareció el 40 y tantos, el 35, pero no hablan de 1700, no se van al pasado. Entonces yo tuve que viajar a esa época
poder meterme entre la gente que vivió esa época, poder asimilar y tratar de pensar lo que ellos pensaron y que querían hacer o pudieron hacer, lo que soñaban, lo que ellos no había suficientes cronistas. Tuve que inventar el periódico La Estrella de Salomón para poder recoger toda la información. Entonces, no existía nada y yo había que inventarlo. Es un refrán judío. No hay nada, hay que inventarlo. Yo lo inventé, en gran parte, ¿no? Ahora ahí está, para beneplácito de los que les gusta la literatura. Dice, oye, ¿a poco sucedió? Bueno, pues queda la interrogativa. A lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no? Esa es mi idea de pensar, forma de pensar. ¿Y cómo le ha hecho para saber cómo vivían en aquella época? ¿Cómo vivían? Sí, precisamente... ¿Ha leído las crónicas de los, sí, hay que de los visitantes? Hay que documentarse. Yo he leído todos los historiadores. Yo soy miembro de la Sociedad de Historia de los fundadores, podría decirse. Bueno, de la segunda etapa, acá en Casa Buchurto. Y entonces yo pues ya he leído cuánta crónica de Pérez de Rivas y que fue Fercón y Seyer y cuánta crónica hay para poder pensar cómo ellos veían a los indios, que tomaban mucho café, que el mezcal les ayudaba a vivir muy largas vidas, y todo eso lo he estado leyendo en todos esos cronistas de la época, que fueron los cronistas misioneros. Después vendrían ya los historiadores titanes de la historia como W. Villa y como Francisco Almada y tantos, Flavio Molina, que fue un gran amigo mío, pero queriendo remontar a esos tiempos, hay que leer a los misioneros, Baltasar de Obregón, etcétera, etcétera. Los que describieron cómo era el mundo en ese tiempo. Los que llegaron en esa época. Y en base a eso recrea la imaginación para crear estas antiguas leyendas. Exactamente. Yo creo que me mueve mucho amor por esta ciudad. Al principio, cuando yo me vine aquí a radicar, aunque lo hago temporalmente, no estoy de base, me creaba mucha zozobra. Llegaba a Hermosillo yo y quería irme a las orillas, a San Pedro, a las orillas, a tomar. Las tardes me iba porque me asfixiaba la ciudad. Pero dado el caso de que le fui cobrando mucho cariño, y por esa gratitud le he estado escribiendo estas cosas. Hay historiadores que me han dicho, no, pues ya te metiste con Hermosillo, porque allá en Magdalena he hecho 10 libros de crónicas, de leyendas y de cuentos y novelas. Ahora que estoy un poco más de tiempo aquí por mi familia, pues ya llevo estos 2 tomos y quiero ir por más, con el favor de Dios. Ahora, aquí están los meros leones de la historia, la sociedad de historia, los académicos, etcétera, etcétera, de la carrera de licenciatura en historia. Y yo, que soy un simple cronista, periodista, etcétera, pues me fui por lo libre, me fui por la literatura, que es una de mis pasiones y una de mis inclinaciones. Y así nadie le puede... Y así nadie me cuestiona tanto. En la Capilla del Carmen se pudo llamar San Pedro de Alcántara. Es otra posibilidad, pues, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, se nos acabó la primera mitad del programa. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y vamos a regresar con otros libros que están por acá. Acá tenemos otro libro. Ignacio Pesqueira, Soledad y Poder. La batalla que dio fin a las fuerzas imperiales en Sonora. ¿Qué diera por volver a Ures? ¿De qué trata este libro? Bueno, el año pasado, cuando se acercaba el 3 de diciembre, que era la fecha en que Pancho Villa entró a San Pedro de la Cueva, hizo Chilar y medio, yo me puse a escribir casi de principio de año algo para que no pasara muy desapercibida la fecha, y fue como que escribí la novela El hombre que ofendió a Dios y a San Pedro de la Cueva, que la presentamos allá el mero día en el festival. Nos fue muy bien, hemos vendido cerca de 400 libros. Entonces, al brincar este año, revisando yo, pues efemérides y todo, me brincó la fecha del 4 de septiembre de 1866, que es la batalla en Guadalupe, Llanos de Guadalupe, de Ures, y luego la de propio Ures, donde ya culminó. ¿De qué trata esa batalla? Pues fue cuando los imperialistas o los que estaban posesionados de Sonora, los franceses que estaban posesionados de sí, fueron derrocados totalmente por las fuerzas del general Pesqueira, de Ángel Martínez y de Jesús García Morales, que fueron los hombres más importantes, pero la cabeza la fue el general Ignacio Pesqueira. Bueno,
Él duró cerca de 20 años en el gobierno, fue 5 o 6 de gobernador, periodos cortos por supuesto, pero el hombre fuerte, era el caudillo, y se convirtió en dictador, pero fue un hombre que le dio mucho a Sonora porque pues, es el héroe de la reforma, es uno de los hombres más grandes de ese siglo, fue el hombre más importante. Entonces me puse a escribir yo una novela porque me apasiona Ures, y ahí son mis tatarabuelos, los Bustamante, y conozco algo ahí porque de niño íbamos muy seguido con la parentela, y ubico muy bien la casa, que era casa del gobierno, donde vivía el general Pesqueira, y me empecé a imaginar cómo era la vida de ese matrimonio, de él con sus hijos, su esposa, y cómo transcurrió sus amigos, qué hizo, en qué contribuyó, cómo trajo teatro, cómo trajo obras musicales, porque él se crió en Europa, pues, ¿no? Él se crió estudió allá. España, en Francia. Entonces yo estoy recreando la vida del general Pesqueira, del patriota, en esa época, en ese año en que se suscitaron estos hechos, que fueron muy, muy heroicos, en que ya quedó desterrado y para siempre el segundo imperio de Napoleón, o sea, y se acabaron las pretensiones de seguir gobernando Sonora. Y ojalá que nunca regresen esos tiempos. No. Y la fuimos y la presentamos allí, la obra, en una casona antigua, que quizás una de las más vetustas, de la tía Merceditas Romo, esposa de Romo, una gran benefactora, prima de hermana de mi abuelo, etcétera. Y pues ahí nos acompañó mucha gente y nos están invitando a otra plática porque este libro incluso queremos llevar más a la venta y hay interés por parte. Es un libro grueso, un libro que hay que leerlo con calma, pero es muy costumbrista, está muy bien ambientado en las calles, en la época de Ures, capital. Pero, ¿qué tanto tiene de real y qué tanto tiene de ficticio esto? Pues 50-50 vamos a poner. 50 y 50. Basado en datos reales, yo adorné, vestí, le puse ropaje a esos años o a esos días o a esos acontecimientos huecos, fríos, porque el historiador escribe, fue en 1800 tanto, punto, pasó, punto, sucedió, punto. Describe. Y yo no, yo le pongo ropaje a la historia. Sin exagerar. No lo hago con el fin de desorientar a nadie, aclaro, novela. De la Real Academia de Historia se le vino encima a Gabriel García Márquez cuando escribió El general en su laberinto, que es la vida de Simón Bolívar. Digo, bueno, ustedes la Real Academia de la Lengua y de la Historia, y todos están en su derecho y para eso están, para investigar. Pero este es mi personaje. Y se lavó las manos. Yo hago lo mismo. General Pesqueira es mi personaje para una novela. Como lo fue esta gran señora, doña Alicia Arellano Tapia. El manuscrito de Alicia, novela. Hace 3 años que lo escribí, hago la declaración. Soy muy amigo, bueno, he sido muy amigo de la familia, tanto de ella como de sus hermanos, una familia muy longeva. Hay ahí como 3 señoras en Magdalena de más de 90 años que yo desayuno cada 15 días con ellas. Y les leo pasajes de este libro. La autora me fue platicando a lo largo de los años y me tenía prohibido que fuera a escribir algo, porque fue muy gracia a las entrevistas. Pero cuando yo le dije, te estoy haciendo un libro, me dijo, no, no te autorizo. Mas, sin embargo, cuando yo lo hice, se lo llevé y aunque me dio una regañada, lloró con el texto y me dijo, así como está narrado, así fue, me dijo. Yo soy mucho mayor que tú, mas sin embargo retrataste mi vida, dice, mi infancia tal cual fue, así se queda. ¿Y cómo le hizo para conocer esa infancia y esa vida de ella? Porque pues yo entro a su casa sin tocar la puerta. Soy muy amigo de la familia. Sí, soy muy amigo. Me ofrecieron ellos, me pensaron su amistad, todos sus hermanos. ¿Y se la contaron? Gente longeva. Y a lo largo de 20 años visitándolos casi a diario, íbamos a tomar café con ellos y sigo con esa costumbre con los que aún viven porque han muerto, hermanos de la autora. Pues fui viendo, me fueron platicando, me fueron confiando, me fui como... El historiador o el escritor se va compenetrando, se va metiendo sin querer, va asimilando y va formando en la mente, va escribiendo, hasta que ya me decidí a hacer esta novela, porque me pareció una mujer excepcional, primer senador de la República y de la América Latina, que desde siendo parte de 18 hermanos, 18 con ella, todos estudiaron. ¿Cómo le hizo ser un profesor rural? El profesor Cruz Arellano era un profesor de pueblo.
pero muy luchón y pudo sacar adelante a toda esa familia. Y la doctora, pues con miles de penalidades, sí, venía a Guadalajara y luego a México, y a rollo y encargos ella pudo hacer su carrera. Y es una novela agradable, a lo personal a mí me gusta. Me habían dicho en el Instituto Sonorense de Cultura, me hablaron de que la gobernadora estaba muy interesada, que se iban a hacer 1000 libros, los cuales me iban a dar 100 y 10% de regalías, pero querían que firmara un derecho de autor y ceder, y no. Total que no se hizo nada, que para la Feria del Libro no pasó nada. Es una Pero historia. yo sigo haciendo el libro, lo sigo vendiendo. Es la vida novelada de la doctora Alicia Arellano. Exactamente. Y este otro que tenemos acá, Leyendas de Sonora. Bueno, ese platicaba que llegó aquí en las librerías este libro, pero sin dar créditos a nadie, libro pirata, libro, pues les gustó y qué bueno, eso me da gusto, eso me agrada. Pero no me dan crédito en nada, como me sucede en muchas de mis leyendas. Les publican mucha gente en sus libros y luego van a las librerías y dicen que ellos sí son escritores, pero que yo no lo soy. Y entonces les abro el libro a los libreros. Mira, ¿y esta leyenda por qué la traes es mía? Si no soy escritor, porque viene mi leyenda aquí, pues ¿por qué me la piratea? Pues, ¿no? ¿Y son leyendas de todo el estado estas? De todos sí, yo me propuse hacer una leyenda por cada pueblo. Incluyendo el sur, el norte, todo el estado, sí. Y ahorita llevo, pues yo creo que apenas llevaré un 5%, porque son 70 municipios, más cada municipio tiene 7, 8 o 10 comunidades, ahí me van a hallar. Pero a los pueblos más grandes les he hecho su leyenda y están muy contentos, que Sinoquipe, que Magdalena, que San Pedro de la Cueva no tenían leyenda, no tenían, cada pueblo debe tener una leyenda. El ermitaño Octavio Paz dice, cada pueblo tiene su leyenda, pues en Sonora no la hay, pues. Entonces había que crearla. ¿Quién la va a hacer? Pues alguien tiene que entrarle al toro, pues, ¿no? Vamos a esperar a ver si la historia, los historiadores, a ver si la hay, ¿no? Hay que hacerlos. Mientras uno me dé vida y salud y talento, pues hay que escribir la leyenda. Pues. Bueno, las leyendas las hace el pueblo, ¿no? Pues sí, pero si el pueblo no hace nada, hay que hacerlo uno, pues, ¿no? Qué bueno fuera que si el pueblo hiciera todo, pues ya hubiera de cada pueblo. Pero, a ver, ¿se acuerda de estas? El ermitaño de la Cuesta de la Gruta. Bueno, eso sí. ¿De qué trata? De ese Cananea. ¿Y de qué trata? Y es cierto, muchas son ciertas. Hay una cuesta que se abrió en Cananea para darle, pues, fluidez allí a la ciudad, para que pudiera subir el señor Green a su casa. Y esa cuesta era muy accidentada y había una covacha ahí donde vivía un ermitaño y ahí se va conformando el episodio ese muy bonito. Hasta la actualidad le dicen la Cuesta de la Gruta todavía. Y hasta se formó una panadería ahí que se llamaba La Gruta, después se cambió a otro sitio. Pues estoy viendo que tiene muchas aquí, el Teatro de Don Cirilo. Bueno, Ramírez. eso fue en Nogales y también es verídico, ¿no? Muchos no son leyendas, son una especie de capítulos históricos, eso es totalmente verídico. Don Cirilo de Ramírez, secretario de gobierno, después gobernador, secretario con Pesqueira, después gobernador interino. Una hija se le casó con Mascareña de Nogales, señor Mascareña. Don Cirilo de Ramírez estaba casado con una prima de mi bisabuelo. Y pues se advierte que un hombre que tenía capital y se fue a pasar temporadas a Nogales y se le ocurrió en la incipiente ciudad de Nogales pues hacer teatro. Y hizo un teatro muy decoroso, muy bonito. Que de esto sí es real, viene en el álbum fotográfico de García de Alba. Ajá. Viene parte de ese relato. Pero yo investigué quién era Cirilo Ramírez, porque eso no lo dice, perdón, no lo dice el historiador. Entonces yo lo investigué en familia y ya lo agregué, incluso hay fotos. Pero muy al principio del siglo pasado. Que sucumbió y se acabó el teatro es lamentable, porque en Nogales no ha vuelto a ver otro teatro, no hay ni en Hermosillo. No. Y ese era un teatro hecho y derecho, precioso, así tipo europeo. Había más cultura antes que ahora. Pues. En Ures no se llamaba la Atenas, pues había grandes escritores, poetas, Enrique Quijada, tantos personajes, profesor Lafontaine, etcétera, que hicieron brillar mucho a Ures. Ures sí es un pueblo mágico de veras, ese sí tiene todas las características, ojalá que algún día leer. Aunque yo tengo mis reservas con los pueblos mágicos, al menos Magdalena están acabando con el pueblo, con lo que realmente fue mágico, ¿no? Aquí hay otra que estoy viendo aquí. Quino enjuaga con sus lágrimas la sangre del mártir Saeta. Cierto. Esto. Cierto. Él llegó hoy y encontró el cadáver de su gran amigo, el padre Saeta.
ordenó trasladarlo a Cucurpe y luego ahí se lo llevó a Darí, luego se lo llevó a Santarém allá en Europa, en Portugal, y eso es cierto. Quino fue y lloró y ordenó pues que se levantara el cuerpo y todo. Fue asesinado por 2 indios que le clavaron saetas, pues, ¿no? Y él se llamaba Saeta, y el Quino dice en sus favores celestiales, le dedique ese libro a Francisco Saeta y dice, hace honor a su nombre, y se fue muerto con saetas, dice, y él se apellida Saeta. El martirio, dice, hace honor a su nombre. El niño rey en la patería. Y ese es también es verídico. ¿Tuvieron rey el doctor? Sí, vinieron arqueólogos de la Universidad de Texas y de la Universidad de Nuevo México. Yo anduve con ellos y encontraron una tumba de un niño rey. ¿Dónde? Ahí en San José de Babiácora, en la mesa de los cebollines. Yo anduve con ellos y vi cosas y todo, y metates y cuanto hay. Y taparon con hule toda la tumba para posteriores investigaciones, pero fue un ranchero ahí, metió un trascabo y le dijo, oye, ¿por qué destruyes? La historia está ahí en stand-by, para mañana pasado van a venir los arqueólogos. Es mío y me vale. Bueno, ¿y dónde puede la gente que nos está viendo comprar estos libros? Bueno, afortunadamente quedan librerías en Hermosillo, afortunadamente. Librería del Mercado de los Hermanos ahí de Carvajal. Vas a Copo, el viejito Acopo, ahí está en el mercado. Ahí estamos siempre presentes. Librería Lugo, ahí cerquita, junto a Bulgor. Es una librería muy grande, con libros muy baratos de clásicos. Por las 10 calles. Sí, enfrente donde estaba el hotel de Anza que tumbaron. Sí. Y luego estábamos ahí en la librería del Noroeste. La librería del Noroeste es muy buen punto para la venta de libros, ahí nos ha ido muy bien. Y luego estamos en la Sociedad por Sonorense la Colosio, la Noroeste está por la Colosio, casi Matamoros, ¿no? En tu esquina del 14. Mi amigo José Terán ahí en Dante tiene todos los libros, casi todos. Por la y Rosales, contra esquina del Hotel San Alberto. Sí. Hacemos una revista que se llama Historia de Hermosillo, también ahí mensualmente, ahí está. Entonces estamos ¿Y son caros estos libros o cuánto cuesta? No. Este libro estamos al público en 70 y ha estado volando. Cada vez que voy tengo que estar llevando. Esto sí lo damos a 100 porque ya exigió más trabajo, más dedicación. Y esto sí lo damos a 200 porque estamos hablando de 300, 400 páginas. Son libros gruesos. Puede estar más barato, pero el de la doctora sí. Entonces, quien quiera, en este montón de librerías de Hermosillo se venden. Los que quieran. Sí, el Magdalena y el... Pues esto de las leyendas del Pitique, hay muchos hermosillenses que les puede interesar. Pues ha estado jalando muy bien. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, don Francisco, por venir. No, a la orden. Gracias por sintonizarnos, por vernos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.